Decimos que un camino en un grafo es de Euler si recorre todas sus aristas exactamente una vez. Este camino entre A1 y A2 es un camino de Euler contenido en este grafo. A1, A3, A3, A4, A4, A5, A5, A2, A2, A4, A4, A1 y finalmente A1, A2. Si el camino es cerrado, se denomina circuito de Euler. En este segundo grafo tendríamos un circuito de Euler. A5, A1, A1, A2, A2, A5, A5, A4, A4, A3 y terminamos en A5. Naturalmente, los caminos o los circuitos, si los hay, no tienen por qué ser únicos. Si un grafo contiene un circuito de Euler, decimos que el grafo es euleriano. Por lo tanto, este segundo grafo es euleriano. Algunos autores utilizan la denominación semi-euleriano para los grafos que contienen caminos de Euler. Con esta denominación, el primer grafo sería semi-euleriano. El estudio de estas propiedades es bastante simple, ya que está caracterizado por el grado de los vértices. Estos resultados establecen las condiciones necesarias y suficientes para determinar si un grafo es euleriano o semi-euleriano. Para que un grafo sea euleriano, el grado de todos los vértices debe de ser par, como ocurre en el segundo grafo que hemos estudiado. Para que un grafo sea semi-euleriano, es decir, contenga un camino de Euler, debe de haber exactamente dos vértices de grado impar, de forma que el camino de Euler unirá esos dos vértices. Eso es lo que ocurre en el primer grafo. A1 y A2 son los únicos vértices de grado impar, 3 en este caso, y el camino que hemos determinado une esos dos vértices. El último grafo que mostramos aquí no contiene ni caminos ni circuitos de Euler, ya que 6 de los 7 vértices tienen grado impar. En el caso de que un grafo sea euleriano o semi-euleriano, también es fácil hallar un circuito o camino de Euler contenido en el grafo, y disponemos de varios algoritmos para construirlos. Uno de ellos, y el más eficiente, es el algoritmo de Geertz-Holzer. El algoritmo comienza construyendo un circuito o camino dentro del grafo, que posiblemente no contendrá todas las aristas, y en sucesivas iteraciones le irá añadiendo más aristas hasta incluirlas todas. En este primer ejemplo mostramos la aplicación del algoritmo sobre la representación gráfica. Recordemos que la selección de los vértices se hace por la búsqueda primero en profundidad y para ello utilizaremos el orden lexicográfico de los vértices. Dado que todos los vértices tienen grado par, 2, 4, 4, 4, 4, 4 y 2, este grafo es euleriano y para construir el circuito de Euler podemos empezar por cualquier vértice. Por el criterio de búsqueda antes mencionado, lo hacemos por el vértice A. Empezando en el vértice A y siguiendo el recorrido primero en profundidad, recorremos la arista AB. Desde B, siguiendo el recorrido primero en profundidad, recorremos la arista BC. Desde C, siguiendo el recorrido primero en profundidad, recorremos la arista CA. Al llegar al vértice A, completamos el primer circuito parcial, ya que incluye todas las aristas incidentes en A y no podemos continuar. Elegimos entonces el primer vértice de este circuito que tenga aristas incidentes fuera del circuito parcial, en este caso B. Siguiendo la búsqueda primero en profundidad, desde B recorremos la arista BD. Desde D recorremos la arista DC. Desde C recorremos la arista CF. Desde F recorremos la arista FD. Desde D recorremos la arista DE. Desde E recorremos la arista EB. Al llegar al vértice B, completamos el segundo circuito parcial, ya que no quedan aristas incidentes en B por recorrer y no podemos continuar. Insertamos entonces el segundo circuito en el que habíamos construido anteriormente. Este circuito no contiene todas las aristas, así que elegimos el primer vértice que tenga aristas incidentes fuera del circuito parcial. En este caso, F.
Desde F recorremos la arista FE. Desde E recorremos la arista EG. Desde G recorremos la arista GF. Al llegar al vértice F, completamos el tercer circuito parcial y ya no nos quedan aristas por recorrer. Insertamos entonces el tercer circuito y completamos la construcción del circuito de Euler. Este grafo es semi-euleriano, ya que tiene exactamente dos vértices de grado impar, A1 y A2, que tienen grado 3. Por lo tanto, el algoritmo empieza construyendo un camino de Euler parcial, empezando por uno de estos vértices y terminando en el otro. Teniendo en cuenta el criterio de búsqueda primero en profundidad y el orden establecido por los subíndices, empezamos por el vértice A1. Siguiendo el recorrido primero en profundidad, de A1 vamos a A2. De A2 vamos a A4. De A4 vamos a A1. De A1 vamos a A3. De A3 vamos a A4. De A4 vamos a A5. Y de A5 volvemos a A2. En este caso, hemos conseguido incluir todas las aristas en la primera etapa del algoritmo. En este ejemplo, vamos a aplicar el algoritmo sobre la lista de adyacencia del grafo, que se ha construido usando el orden lexicográfico de los vértices. El grafo es euleriano, ya que todos los vértices tienen grado par, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 2. Empezamos la aplicación del algoritmo por el vértice A e incluimos la arista AC. Debemos tener en cuenta que cada arista está reflejada en la tabla en dos columnas, AC, CA. De esta forma, la siguiente arista que incluimos es CD. CD, DC. Desde D, la siguiente arista que incluimos es DA. DA, AD. No quedan aristas incidentes en A, por lo que hemos terminado la primera etapa del algoritmo. El primer vértice de este circuito parcial con aristas incidentes sin recorrer es C, así que empezamos la siguiente etapa a partir de este vértice. Desde C recorremos la arista CE, CE, EC. Desde E recorremos la arista EB, EB, BE. Desde B recorremos la arista BG, BG, GB. Desde G recorremos la arista GD, GD, DG. Desde D recorremos la arista DF, DF, FD. Desde F recorremos la arista FC, FC, CF. Todas las aristas que inciden en C están en el circuito parcial, así que hemos completado la segunda etapa e insertamos el segundo circuito en el anterior. Elegimos entonces el primer vértice de este circuito con aristas incidentes no recorridas aún, es decir, E. Desde E recorremos la arista EG, EG, GE. Desde G recorremos la arista GH, GH, HG. Y desde H recorremos la arista HE, HE, EH. Terminamos así el tercer circuito parcial, con el que ya hemos recorrido todas las aristas del grafo. Lo insertamos en el circuito anterior para obtener el circuito de Euler contenido en el grafo.